Bien, queridos. Yo sé que esa es una tradición que creo que de una u otra forma como que hemos perdido, pero es bueno mantenerlo, siempre es bueno, es grato vernos, estar juntos, relacionarnos. La presencia de Dios no se tranza. ¿Usted lo entiende esto? La presencia de Dios no se tranza en la bolsa, no se puede comprar, no se puede vender. La presencia de Dios no se tranza. Juan 6, quiero invitarlos, vamos a abrir las Biblias. Juan 6. Juan 6, versículos 12 al 15. Dice lo siguiente. Sí. Y cuando se hubieron saciado, Juan 6, versículos 12 al 15, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Y recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Piense usted, económicamente hablando, con 5 panes se alimentaron 4,000 personas. Esa es una economía extra. Cualquiera quisiera tener a Jesús de ministro de Economía, ¿sí? ¿Se imagina? Con 5 alimenta una multitud y así progresivamente, y este milagro también se vuelve a repetir con otros 5,000 y uno empieza a decir, esto es fantástico, podemos empezar a hacer negocios con esto, podemos empezar incluso a tirar números, a hacerlo exponencialmente, y la mente empieza a girar y la mente empieza a crecer pensando cómo podemos suplir uno de los grandes problemas que es, por ejemplo, el hambre, el suplir las necesidades más básicas, ¿sí? De una u otra forma, el hombre siempre ha querido apoderarse de Dios. De una u otra forma, uno de los grandes problemas que vemos hoy, y que lo hemos visto siempre, no es hoy, ¿sí? Esto ocurrió hace 2,000 años atrás. ¿Y qué discernió Jesús? A propósito de lo que Héctor nos compartía, el discernimiento. ¿Qué entendió Jesús? ¿Qué comprendió Jesús? Versículo 14. 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él. Para apropiarse de él. Pero ¿cuál era el propósito de apropiarse de Jesús? No era eso de decir, no, te encontré y no te suelto. Era decir, te encontré y ahora quiero que satisfagas mis necesidades todo el tiempo. Y este ha sido un problema con la humanidad. Este ha sido un problema con la humanidad. El mundo siempre ha tratado de atrapar a Dios, de encasillarlo, de encerrarlo de tal manera que me sirva a mis bienes, a mis necesidades. Todo el tiempo esa ha sido una lucha para satisfacer mis necesidades. El problema con ello es que Dios no es un objeto de consumo masivo. De ahí que muchos han renegado contra Dios diciendo, pero es que este Dios de las masas, es que este Dios de las multitudes, es que algunos decían, Dios es el opio de la sociedad, ¿sí? Es la droga de la sociedad, es lo que el mundo quiere recibir respecto de que me dé todo para mí, ¿sí? El mayor desafío en nuestros tiempos no es el budismo, no es el islam, no es la nueva era. De hecho, estas religiones y estos movimientos manifiestan algo muy evidente. La gente tiene necesidad espiritual, ¿sí? O sea, cuando vemos que el Islam crece, cuando vemos que la nueva era crece, vemos que los movimientos esotéricos crecen, ¿sí? Ni siquiera debiera aterrorizarnos, por el contrario, ¿esto qué manifiesta? Hay una necesidad espiritual y la gente está sedienta. Dice que al final de los tiempos la sed por las cosas espirituales aumentará más y más y más y más y más. ¿Cuál es nuestro verdadero enemigo entonces? Hace muchos años atrás, yo advertí que poco a poco el cristianismo iba a ser encerrado, ¿sí?
que poco a poco las cuatro paredes de este salón iba a ser la realidad en la cual nosotros íbamos a estar enfrentados, ¿sí? Y que poco menos no nos metamos más allá. Y la verdad, siempre pensé como en ordenanzas, en leyes, ¿sí? Está prohibido, como en otras naciones sí lo hay. En otras naciones está prohibido que lean la Biblia, está prohibido que hablen, está prohibido la reunión cristiana, está prohibido. Yo siempre pensé que ese podía ser el futuro. Sin embargo, me equivoqué. Tengo que reconocerlo, ¿sí? Hoy día nuestro verdadero enemigo se llama el consumismo. Y antes de que usted rasgue vestiduras, ¿sí? El consumismo desarrolla un papel dentro del paganismo tan potente que ha logrado precisamente su objetivo. ¿Sí? Si el papel de la religión es ofrecer una sensación de identidad, propósito, sentido y pertenencia, el consumismo lo tiene todo, cumple con todos esos criterios. ¿Sí? Echa un vistazo a los spots publicitarios y se va a dar cuenta que cada vez más el enfoque es celestial. Compra esto y serás mejor persona. Compra esto otro y te sentirás mejor. Participa en tal cosa, actúa, recibe, compra, ¿sí? Y te vas a ganar el favor de todos los demás, ¿sí? El beneficio de todos los demás. Me sorprende algunos spots, ¿sí? Para no decir réclame y que me digan, oye, te quedaste en el pasado, ¿sí? Dice, ¿cómo tú no lo tienes aún? ¿Todavía no eres parte de? El autor del documental The Persuaders destaca, o los persuasivos, destaca, cito comillas, el marketing y la publicidad están aprendiendo de la religión para vender sus productos. Han adoptado el lenguaje y el simbolismo de las grandes religiones para vender sus productos porque saben que la religión ofrece el supremo objeto del deseo y que la gente hará cualquier cosa para conseguirlo. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lograron esto? Hay un fenómeno que se llama la secularización. Diga conmigo, secularización. Es difícil pronunciarlo, pero fácil de entender, ¿sí? ¿Qué empezaron a hacer? Empezaron a hacer una diferencia entre lo santo y lo común, ¿sí? Entre lo sagrado y lo común. Y me llama poderosamente la atención lo que mi esposa compartió hace un ratito, porque definitivamente esto es un aspecto que se viene desarrollando hace mucho tiempo. La secularización es, vamos sacando cada vez más todo lo que tiene que ver con la religión, con lo espiritual, y vamos añadiendo cada vez más lo racional, lo del pensamiento. Ajá, ¿cómo lo hicieron? Bueno, la secularización fue el proceso por medio del cual la iglesia, no la institución, cuando hablamos de iglesia tenemos que comprender este aspecto, ¿sí? Uno habla de iglesia y piensa en un lugar como este, ¿no es cierto? O en una iglesia bizantina, o en un monasterio, en una capilla, qué sé yo, la concepción que cada uno tenga de iglesia. Pero la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿sí? Pasó de estar en el centro de nuestra cultura. O sea, sepa usted que ser ateo era, en el primer siglo, era casi una aberración, ¿sí? O sea, ¿cómo alguien no podía creer en Dios? Hemos llegado a tal punto que hoy día que alguien crea en Dios es una aberración. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué es la secularización? Gracias. La secularización es el proceso por medio del cual la iglesia, el cuerpo de Cristo, pasó de estar en el centro de nuestra cultura a estar cada vez más al margen. ¿A través de cómo lo hicieron? Pluralidad de opiniones, ideas y actividades que compiten por nuestra atención y lealtad. Es el discurso, basándose en el discurso racional, la libertad individual y la democracia. Y uno lee esto, o escucha esto, y uno dice, ¿pero cómo? Andrés, te estás metiendo en un lío, estas cosas no se tocan. La libertad individual no se toca, la democracia no se toca, ¿sí? La racionalidad con menos. Y así lo empezaron a hacer. Sin embargo, es importante considerar la historia.
lo que se denominó el período de la iluminación, o lo que conocemos como la modernidad, o la época moderna, dejó como resultado un vacío espiritual sin precedentes. O sea, la gente cada vez más se fue apartando de lo espiritual y eso generó un vacío. El problema no era el vacío, el problema era, ¿y ahora con qué lo llenamos? ¿Por qué sucedió de esta manera? A pesar de sus faltas y de sus fallas y de sus errores, durante 11 siglos la iglesia, el cuerpo de Cristo, había jugado un papel determinante en la vida de las personas. Me llama poderosamente la atención que Europa hoy día es un continente ateo. Y ellos se jactan de que son europeos. ¿Sí? Y hacen diferenciación respecto de todo el mundo, pero se olvidan que Europa fue cristianizada y gracias a eso Europa es, hasta el día de hoy, a pesar de que ellos no lo reconocen, hasta el día de hoy Europa es lo que es. Entonces, a pesar de aquello, la iglesia durante 11 siglos había jugado un papel determinante en la vida de las personas, proveyendo identidad, sentido, propósito y pertenencia. ¿Qué hicieron? A través de la secularización, sacaron a la iglesia del centro, sacaron la espiritualidad del centro, sacaron el cristianismo del centro de todas las cosas. Y esto dio pie a 3 nuevos movimientos, sucesos o fuerzas. La primera, la salida del cristianismo permitió la ascensión del mercado de bienes y servicios como mediador de valor. ¿Sí? O sea, ahora tú vales lo que tienes. De hecho, nuestra presentación de yo soy tiene mucho que ver precisamente con aquello. Yo soy tal profesión, yo soy tal cosa, yo soy lo que tengo, yo soy... ¿sí? La ascensión del Estado-nación como mediador de la protección y la provisión. Ahora hay una entidad superior que ella determina y ella te protege y ella te cuida. Y la ascensión de la ciencia como mediador de la verdad y el conocimiento. Si no es científico, no vale. Y resulta que del centro de todas las cosas, el cristianismo pasó a ser ahora un asunto de preferencia personal. O sea, ser cristiano era lo determinante en la vida de las personas. Hoy, gracias a todo este proceso, ser cristiano es un gusto. Es algo que uno puede tomar o no puede tomar. ¿Sí? Si te piace, como dirían los italianos. ¿Sí? Si te gusta, bien, si no, no. ¿Qué sucedió? El cristianismo y la escritura ya no es una verdad pública, sino es algo personal, una opción. Y cada uno de los aspectos de la vida están determinados dependiendo del gusto del usuario. Por consiguiente, las iglesias cristianas o el cristianismo hoy día está tan lejos del centro de la determinación de las personas que la competencia directa de las iglesias es los centros comerciales o los malls. ¿Por qué? Porque el tema del consumismo ha instalado tal forma de pensar que como la iglesia o la vida cristiana es una realidad a gusto personal, entonces las personas dicen, o voy a la iglesia o voy al mall. ¿Sí? Y cuando vienen a la iglesia, o cuando participan de la comunión del cuerpo de Cristo, lo que en realidad vienen a hacer es a consumir. Entonces hoy día lo que tenemos es un montón de consumidores. Y cuando Cristo habló, dijo que sean mis discípulos. Son 2 realidades totalmente distintas.
Quiero invitarlos a abrir su Biblia en 1 Corintios 6. Voy a usar la Nueva Traducción Viviente desde los versículos 12 al 20. Pablo le habla a la iglesia de Corinto, una de las iglesias más pujantes en el Asia Menor, una de las iglesias en que la fe fue creciendo de una manera tremendamente ferviente. Y dice 1 Corintios 6, voy a utilizar la Nueva Traducción Viviente, dice el versículo 12, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. Y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor. ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás. Jamás. ¿Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Pues las Escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo, en una sola carne, dice la Reina Valera. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. La iglesia de Corinto, y es muy probable que Pablo haya tomado esta frase que era propia de la ciudad. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Nadie me puede decir a mí lo que yo tengo que hacer, dicho en términos actuales. Y Pablo toma esa frase y dice, ustedes dicen esto, pero aún la libertad que ustedes tienen la están mal utilizando. Aún esta frase que contiene trazas, ¿sí? ¿Ha visto los sucedáneos? Dice, ¿sí? Contiene trazas de limón. ¿Sí? ¿Sí? Esta verdad, todo me es lícito, contiene, esta declaración, no esta verdad, esta declaración contiene trazas de verdad. Pero aún conteniendo trazas de verdad, ustedes la han vulgarizado. Que algo sea vulgar quiere decir que algo es común y corriente. ¿Sí? Y ustedes han vulgarizado esta frase. Tanto es así que hoy día esa libertad que ustedes tienen la han utilizado para hacer lo que se les ocurra. Y lo que se les ocurra va en contra de Dios. ¿Entiende el principio que Pablo está enseñando? Ustedes han determinado utilizar lo que quieren, lo que les convenga. Hágalo a su manera, como ustedes deseen. Y eso es precisamente lo que hace el consumismo. Hágalo usted cuando usted quiera, donde usted quiera, como usted quiera, las veces que quiera hacerlo. Usted decide, es la experiencia del usuario la que manda. No hay una verdad total. No hay una verdad superior. Nadie puede determinarme el tiempo, ni la forma, ni la manera. Yo decido. Y Pablo dice, ustedes toman esta frase y han hecho de esta frase su verdad. Sin embargo, lo que ustedes no saben y lo que la publicidad no les cuenta es que van a tener que pagarlo. Y no en cómodas cuotas, ¿sí? Sino que el pago va a ser más alto de lo que ustedes están
tomando, de las decisiones que ustedes están tomando, del beneficio que ustedes están recibiendo. Y esto me llama poderosamente la atención porque nuestra lucha como cristianos es precisamente aquello. Es que yo decido, es que yo digo, es que yo determino, es que yo establezco cuándo, cómo y dónde y con quién. Y lo que no se sabe es que se está comprando muy caro algo que no cuesta tanto. Y esto es algo que tenemos que advertir. Estamos pagando un alto precio por cosas que no cuestan tanto. Pablo reafirma aquello diciendo en el versículo 13, ustedes dicen la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. ¿Por qué esta perspectiva es tan importante? Por quien reside en nosotros. Hemos hecho mucho hincapié que este es un lugar, es una casa. ¿Sí? Pero lo esencial está en quienes se reúnen en esta casa y qué es lo que se hace en esta casa. Y en eso yo quiero ser tajante. ¿Por qué? Porque la secularización ha logrado lo que muchas veces hemos mencionado, que sorprendentemente la gente entra a esta casa después de haber peleado toda la semana, después de haber hecho todo lo que quiso, después de haber dicho todo lo que quiso, después de haber utilizado su vida como se le ocurrió, y sorprendentemente, por no utilizar la palabra mágicamente, ¿sí? Todo se arregla. Todo se arregla. ¿Sí? Las paces se hacen, las relaciones se arreglan, las situaciones se mejoran. ¿Sí? Y después vuelve a salir y sale a exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y ese es el efecto de la secularización. Yo no sé si a ustedes les ha pasado esto. He ido a comprar algo y voy feliz después de mi compra, ¿sí? Con mi bolsita de la tienda. Pero salgo del mall, o del centro comercial, o del lugar donde lo compré, y basta que algo me perturbe, y eso que me produjo tanta alegría de que por fin lo obtuve, ¿sí? Se acabó, se borró. La primera vez que trabajé, que recibí plata por un trabajo, me compré un CD de música. Para los que no saben, antiguamente se escuchaban CDs, y más antiguamente cassettes, ¿sí? Y discos de vinilo, aunque ahora están de moda de nuevo. Ajá. Y me compré un CD de un cantante que me gustaba. Fui a la feria del disco. ¿Alguien se acuerda de la feria del disco? ¿Sí? Bueno, fui a la feria del disco. Y no había esto de delivery, que te lo voy a dejar a la casa. No, había que ir y comprarlo. ¿Sí? Y fui y lo compré. Y entonces, en la casa de mi mamá teníamos un equipo de sonido. Entonces yo puse mi CD y ese placer de escuchar la música, ¿sí? Espectacular. Hubo una fiesta en mi casa, un cumpleaños, no recuerdo si mío o de mis hermanos, y un primo que era chico tomó el CD y le pasó algo y lo rayó. Yo no me vine a dar cuenta hasta la siguiente vez que yo quise un poquitito de esa droga. ¿Sí? Porque ¿cuál era el placer? No solamente de escuchar el cantante que me gustaba, ¿sí? Sino el hecho de decir, oye, esto lo compré con mi plata, con mi trabajo, es fruto de mi trabajo. Dígame que no hay cierta arrogancia cuando dice, esto es fruto de mi trabajo, ¿sí? Este auto me lo compré con mi plata, esta casa y eso y esa, ¿sí? Y cuando lo voy a poner, y el cantante empieza a cantar así, y ¿qué pasó? Y saco el CD y veo que tenía una raya, pero una raya así como que le hubieran puesto un esmeril, no sé, insalvable.
insalvable. ¿Sí? Todo lo que me quedó fue una amargura tremenda, porque dije, Él no sabe lo que a mí me costó. ¿Sí? Él no sabe el valor que hay detrás de esto. No es simplemente, porque alguien podría decir, bueno, era un CD. No, es que tiene otro valor. Otro valor. Mientras, esto es a propósito de un estudio que hemos estado realizando con mi esposa. Hemos estado estudiando, les hemos comentado, por la gracia de Dios tenemos la oportunidad de participar en una maestría. Y estudiando estas cosas, todos estos ejemplos y estudiando esto, me hacía tanto sentido cómo esto se cuela en nuestras vidas y uno no se da ni cuenta. Para mí no era un simple CD. Había un apego, había otras cosas, simbolizaba otras cosas. ¿Sí? Simbolizaba el poder incluso decirle a los otros, yo tengo el CD, tú no. ¿Sí? Claro. Es otras cosas, ¿me explico? Y yo sé que hay ciertas cosas que se están removiendo en este minuto y que a ti te empiezan a hacer sentido como, oh, mira, qué increíble. ¿Sí? Entonces no era simplemente el sentarse a escuchar el CD, era la experiencia. Y hoy, esto que está más estudiado todavía, esto ya tiene otros niveles. Cada vez que tú abres la caja de algo, eso es una experiencia. Los niños abren el juguete, simplemente. ¿Sí? Lo rompen la caja. De hecho, hay problemas cuando tú tienes que ir a cambiarlo, porque llegas con la caja hecha a pedazos, porque el niño, ¿qué le importa? Lo que está dentro. Pero las cosas para los adultos están estudiadas y todo tiene una forma y todo tiene un tamaño y todo tiene un diseño. ¿Sí? Y es, como dice un cantante, una experiencia religiosa. Claro. Es así, es una experiencia. Tú te tienes que sentar. Los que son más tecnológicos sabrán que hay tutoriales al respecto y todos los tutoriales te muestran a una persona sentada con una mesa y te muestran la forma de abrirlo. No es que saques, ¿sí? Los famosos open box, no es que saques la cosa así. Es una forma de abrirlo. ¿Sí? Y detrás de todo eso está la experiencia. ¿Y qué es lo tremendo? Que la experiencia necesita repetirse. Constantemente. Constantemente. Dice el versículo 16, y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella, pues las Escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. En el contexto, Pablo abiertamente está advirtiendo respecto de una relación sexual que se dio en la iglesia en Corinto, que fue perversa. Pero es extraordinario cómo durante todo la carta a los Corintios, él también está tocando esos aspectos que tienen que ver con la idolatría. Y lo que ha logrado la secularización es hacer de nuestra vida un culto pagano constante. Constantemente le estamos rindiendo culto a distintas cosas. Y pensando en esto, yo mismo me he sorprendido, ¿sí? Cómo las cosas han logrado nuestra adhesión, nuestro cariño, nuestro afecto, nuestra devoción. Y esto se va colando y colando en nuestro corazón. De tal manera que el templo que somos nosotros va poniendo también a Dios a un lado. Y entonces tenemos preferencias cuando venimos aquí a reunirnos, ¿sí? Y uno puede decir, hoy día le toca a José Ignacio, no, yo me gusta más Juanito. Sí. Estuve afuera y le di gracias al Señor porque pudimos pedir ayuda a otros que pudieran venir a compartir la enseñanza. ¿Sí? Y cada vez que salgo me dicen, oye, qué bueno el que vino. Yo no sé si me está diciendo, no vengas más. ¿Sí? Oye, Dios me habló.
Y me ha pasado que a veces, ay, ¿y qué te dijo? No, me dijo tal, mira, él expuso tal frase. Y yo digo, Señor, pero esa frase yo la he dicho como 100,000 veces. ¿Sí? Y ahí entiendo, no hay profeta en su propia tierra. ¿Sí? Pero ¿qué es lo peligroso de lo que quiero transmitirles el día de hoy? Recuerden que en el Señor tomé esta decisión y experimenté esto de hacer una serie de la temática que se llama Iglesias de Consumo. ¿Sí? La semana pasada prediqué algo parecido o enseñé algo parecido. Esta semana lo mismo y la próxima también. ¿Por qué? Porque finalmente hemos cambiado el hecho de ser discípulos a ser consumidores. Entonces en muchos aspectos venimos acá y nos sentamos y actuamos como consumidores. No quiero café, quiero té. Lo quiero con azúcar, no lo quiero con endulzante. ¿Sí? Yo quiero sentarme aquí, yo quiero acá, yo quiero esto. Y estamos constantemente en esa actitud de consumismo. Venimos a consumir. Venimos a consumir. E incluso utilizamos el dinero como una forma de pago. Y esto es muy delicado, hijos de Dios. Es muy delicado. Yo incluso he corregido cuando hay personas que dicen, vengo a pagar mi diezmo. No, no. El diezmo no es un pago. Usted no paga por nada. ¿Sí? Por eso, si usted dice, mire, yo prefiero ofrendar, mejor es que ofrende. Diga, ¿sabes qué? Yo quiero dar una ofrenda al funcionamiento de la iglesia. ¿Sí? Pero no que tampoco usted cambie los principios por decir, mira, quiero diezmar, cuando en realidad va a ofrendar. Porque usted está en libertad, usted si quiere lo hace, si no quiere no lo hace. Pero ¿qué es peligroso cuando en el corazón dice, no me gusta esta iglesia? Y esto, miren, esto se está dando a nivel mundial. El cristianismo está experimentando una crisis tremenda y la gente está yendo de iglesia en iglesia. E incluso escogiendo, yo quiero la música de esta iglesia, quiero el auditorio de esta otra iglesia, ¿sí? Y quiero el predicador de esta otra. Durante años tuvimos sillas de madera. Años, no una vez, años. ¿Sí? Cuando recién llegamos a esta casa, la reunión la hacíamos casi a la intemperie. Con los años, yo les voy a confesar algo, con los años, el director nacional Olger me decía, Andrés, ¿cómo haces reuniones? No, le decía yo en el salón, en la carpa me decía. Porque recuerden ustedes que esto era una carpa, ¿sí? Nos congelábamos en el invierno y nos asábamos en el verano, ¿sí? Y las sillas eran de madera, ¿recuerdan? Ajá. Después sí, las sillas, después pasamos un periodo por las sillas rojas, pero al principio cuando llegamos eran de madera. Bueno, pero el asunto es que él tenía esa preocupación legítima por la gente y nos lo hacía ver. Mi esposa está de testigo, nos lo hacía ver. Oye, ¿y qué dice la gente? No, la gente está feliz, está contenta, por lo menos eso veía yo, ¿sí? Pero interesante cómo empezamos a pasar y ahora, oye, es que la silla, es que hace mucho calor, es que hace mucho frío. Y esas actitudes son propias de una mentalidad de consumo. ¿Qué es lo grave, hijos de Dios? Que una mentalidad de consumo se preocupa solamente de consumir. Y Cristo no fue a la cruz a rescatar consumidores. Cristo fue a la cruz a rescatar vidas y les encomendó una comisión. Había alguien que decía, el que manda no ruega. ¿Sí? La gran comisión no es cuando ustedes piensen, cuando ustedes quieran, cuando ustedes sientan, como se sientan bien. El ministerio estuvo en otra casa, en otra sede, en otro tiempo, años atrás. Y cada día del padre y cada día de la madre yo me angustiaba. Y con mi esposa, cuando nos casamos, también era esa angustia de decir, esta es la oportunidad de invitar a mi papá, esta es la oportunidad de invitar a mi mamá. Y en el último tiempo, antes de salir de la sede en que estábamos antes,
las últimas reuniones del padre, del Día de la Madre, ¿sí? en que la afluencia de la gente es mayor, en que el consumo es mayor, había que pedirle a los líderes, a los más antiguos, por favor, salgan de la reunión. Y me acuerdo particularmente la última vez en que yo vi que el grueso de los líderes estaban en el patio, porque no había espacio, ¿sí? Y una persona trajo a su mamá a la reunión. Yo salí, ese día yo le pedí a alguien que compartiera la enseñanza del Día de la Madre, y entonces yo salí y fui al patio y vi que todos los que lideraban ministerios o ejercían algún tipo de liderazgo dentro del ministerio estaban en el patio conversando. Y me angustié. Y cuando volví a entrar, vi que una discípula con su mamá estaban sentados en la escalera, porque no había espacio. Y la mamá me empezó a retar. Y me dijo, me increpó, me dijo, ¿cómo se le ocurre a usted hacer una reunión como esta, donde no hay espacio? Mire, yo estoy sentada aquí en la escalera. ¿Cómo se le ocurre a usted hacer algo así? ¿En qué estaba pensando? Mire, me deshice en explicaciones, me deshice en decirle, perdone, realmente lo lamento, no tenía cómo presupuestar esto. Y ese hecho yo lo tengo grabado porque fue un momento en que yo empecé a clamar con desesperación, Señor, haz algo, sácanos de aquí, haz algo, haz algo. Y creo definitivamente que estamos en tal punto que hoy día la complejidad no es si nos falta o nos sobra espacio. La complejidad está en que hemos llegado a tal punto que en muchos aspectos venimos a consumir, cuando la necesidad sigue estando allá afuera y la mentalidad del consumidor es ¿cómo me satisfacen a mí? Entonces vengo a la reunión, vengo a participar, pero vengo para que me satisfagan a mí. Pero la necesidad sigue estando allá afuera. Y si vengo con una mentalidad de consumidor, puede pasar una de dos cosas. O me voy satisfecho o me voy insatisfecho. Por lo general, ¿qué sucede cuando usted va a un lugar y no lo atienden bien? Usted no vuelve. Usted no vuelve. Y eso nos pasa a todos, ¿sí? Eso nos pasa a todos. Cuando uno recomienda algo, dice, mira, anda, porque en este lugar te atienden, increíble. Tanto ha sido el tema de la secularización y del paganismo respecto del consumismo, que hoy día en muchos aspectos la evangelización no se da, precisamente por eso, porque las personas no van a recomendar algo de lo cual no están satisfechas. Y esto atenta contra el cristianismo, atenta contra los propósitos de Dios. Dice los versículos 19 y 20 de 1 Corintios 6, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Y aquí entramos a un concepto muy interesante. Porque cuando usted compra algo, eso pasa a ser parte suya. Y hay de quien se lo quite. ¿Sí? Hay de quien le... Oye, pero eso es mío. No, dice, no, esto es mío. Me pertenece, es parte de mí. Y tenemos frases cliché. No puedo vivir sin esto. Me muero si me lo quitan. ¿Sí? Yo amo. ¿Sí? Oh, amo mis zapatillas. Y después estoy aquí diciendo, Señor, te amo. ¿A qué nivel? ¿Más arriba de las zapatillas o más abajo de las zapatillas? ¿Sí? Y todo ese lenguaje se entremezcla entre nosotros. Se entremezcla en nuestra vida. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Entonces, un consumidor
tiene un problema. Una persona que tiene mentalidad de consumidora tiene un problema. Porque toda la alabanza apunta a no se trata de mí, se trata de Él. Entonces cuando hay gente que dice, es que no me gusta la alabanza, es por eso. Es porque no se trata de mí, porque se trata de Él. Y todas las letras de las canciones, o por lo general las letras de las canciones tienen que ver con eso. Es cuánto te amo, oh Dios, a ti, cuán maravilloso eres tú, cuán excelso eres tú, cuán extraordinario eres tú. Porque implica renunciar. Y el consumidor no está dispuesto a renunciar. Porque ahí tenemos la famosa frase, que creo que todos hemos dicho alguna vez, para eso estoy pagando. ¿O no? Oiga, atiéndeme porque para eso estoy pagando. Y sírvame porque para eso estoy pagando. Oiga, yo quiero que me lo devuelva porque para eso estoy pagando. La pregunta es, cuando yo vengo a esta reunión, cuando yo participo del cuerpo de Cristo, también tengo esa misma mentalidad. ¡Uy, qué lata! Porque 2, 3 horas. ¿Sí? Y para eso estoy pagando. Porque Dios, dice el versículo 20, los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. 2 versículos finales para que oremos. Ser discípulo implica renunciar a todo aquello que nos aleja de Dios. Es una mentalidad totalmente distinta a ser consumidor. El consumidor tiene derechos, el consumidor no debe renunciar a nada. Por eso es consumidor. Porque paga para recibir algo. El discípulo tiene que renunciar a todos sus derechos. ¿Para qué? Para recién poder recibir algo. Porque no se trata de él, se trata de Dios. Todo lo que nos lleva a entregar nuestra lealtad debe ser tratado como idolatría. Y esto es delicado. Cuando Jesús le dice al joven rico que había cumplido todo, que había hecho todo, le dice, una cosa te falta. Una cosa y creo que todos han leído el pasaje. Una cosa te falta. Jesús no estaba interesado en el dinero. Jesús no estaba interesado en levantar una causa pro pobres, que algunos han pensado eso. Este pasaje es el rema que necesitaba para ayudar a los pobres. Jesús mismo dijo que los pobres nunca iban a terminar, lamentablemente, porque hay otros aspectos de por medio. ¿Sí? Lo que tienes que hacer es destruir el mol que tienes en tu corazón. Y esto no es algo contra los moles, por favor. ¿Sí? Porque si el día de mañana me llego a encontrar con alguno de ustedes que me ha pasado en un mall, me van a decir, falso predicador, fariseo. ¿Sí? Tienes que renunciar al ídolo que tienes ahí en tu interior. Y ese ídolo tiene que ver con el dinero. ¿Sí? Es el Dios, es quien tiene tu lealtad, porque dice, las cosas te tienen, no tú las tienes. Y son dos conceptos muy distintos que no me quiero alargar con esto. Pero cabe preguntarse, ¿lo que yo tengo esto o esto me tiene? ¿Cómo yo lo sé? Cuando yo lo entrego. Cuando fuimos universitarios y tuvimos la oportunidad de ir a hartos congresos, congreso tras congreso, miren, comíamos completos, ¿me explico? No era así, no, yo ahora voy a escoger, que yo lo que le advierto a los universitarios que empiezan a salir de la universidad y empiezan a trabajar y después se sienten ricos, completos de lucas, no. Yo quiero sushi, yo quiero esto y lo otro. ¿Sí? Comíamos lo que nos dieran. Uno como universitario come lo que venga. ¿Sí? Pero, y agradezco al Señor de manera personal que nos dieron la oportunidad de aprender eso, chicos en el Señor, jóvenes aún. ¿Sí? Porque en muchos congresos uno estaba y yo he contado esta historia más de alguna vez que decía, dale lo que tengas. Era verano, imagínense, uno no andaba con tantas cosas. ¿Sí? Dale lo que tengas de más valor a la persona que está a tu lado. Yo les he contado que durante 2 o 3 veces me tocó la misma persona, a la cual quiero y a la cual bendigo, ¿sí? Que se llevó mis cosas. Y no era fácil. No era fácil.
Pero uno tenía que aprender eso, ¿sí? A dar, a dar. El mismo apóstol Pablo, yo les he tocado el aspecto de la sexualidad que él toca aquí. En la misma carta a los Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 14, dice, por tanto, él hablando acerca de la idolatría, dice el versículo 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Es un versículo muy cortito. Pero ¿por qué hago el símil? Porque él compara la relación sexual, ¿sí?, con una prostituta, en este caso, porque era producto de un pecado que se estaba dando en la iglesia en Corinto, ¿sí?, la compara con la idolatría. Y dice, es exactamente lo mismo, porque ustedes están entregando su vida a otro. En el caso del adúltero está entregando su cuerpo a otro. En el caso de que se une a una prostituta está entregando su cuerpo a otro. Su lealtad a otro. La idolatría, ¿qué hace? Exactamente lo mismo. ¿Sí? Y todos los mecanismos hoy día, ¿qué buscan? La fidelización. Y algunos de ustedes que trabajan precisamente en empresas en donde se utiliza ese concepto, necesitamos fidelizar al cliente. ¿Aló? ¿No es cierto? Sí, claro. Necesitamos fidelizar al cliente. ¿Y qué es eso en nuestro lenguaje? Que sea discípulo. Lo que mi señora dice, ¿sí? Ella es mi doctora, pero ella no sabe que es mi discípula. ¿Sí? Sí, estamos descubriendo, es verdad. Lo que buscamos es fidelizar a la gente, pero no a nosotros. No a nosotros. ¿Sí? Cuando a mí me hablaron de Cristo, la persona que a mí me compartió de Cristo y que me hizo el curso básico, para mí era Cristo, ¿me explico? Esa persona era Cristo. Pero hubo un minuto en que él se hizo a un lado, sabiamente, y me dijo, tú necesitas conocer a Cristo, y yo no soy Cristo. Cuando ese proceso no se da, y la persona sigue viendo solamente al hombre, ¿sabe lo más probable que va a suceder? Que se va a dar cuenta de lo falible y del humano que yo soy. Y como sus ojos van a estar puestos en mí, se va a decepcionar, más temprano que tarde. Porque tiene que haber un momento, lo mismo que hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista le dijeron, ¿tú eres? No, dice, es el que viene después de mí. A él tiene que hacerle caso, a él tiene que seguirle. Yo soy simplemente un emisario, yo estoy preparando el camino. A él, pongan sus ojos en él. Y antes de que usted se vuelva estoico o estoica y diga, sí, yo tengo solamente mis ojos puestos en él, por eso no le creo a ninguno, no, porque dice, ame también al prójimo. Ame también al prójimo. Porque si no, yo le diría, ¿saben qué? Se cierran las tramitones, cada uno a su casa y cada uno cómodo. Pero nuestra cristiandad se prueba en la vida en cuerpo. Si no es una cristiandad de laboratorio. Mateo 6, del 31 al 33. ¿Cómo pasar de una mentalidad de consumismo a un discípulo? Mateo 6, 31. No os afanéis. Diga a la persona que está a su lado, no te afanes. Escucha otra vez, no te afanes. Y escúchalo de nuevo, no te afanes. Algunos no lo dijeron, conste, lo estaban mirando. Algunos lo dijeron muy bien, ya más de algunos, otros ni siquiera lo dijeron, ¿sí? Sus conciencias los acusan, dice la Biblia. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Qué lindo es el retail, ¿sí? Siempre ha existido. Siempre ha existido. ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque dice, los gentiles buscan todas estas cosas. Y
en otro pasaje, este mismo versículo dice, y viven en constante ansiedad, en tortuosa ansiedad. Tengo que conseguirlo. A mí me sorprende algunos noticiarios cuyos aspectos económicos son, particularmente sigo un noticiario argentino que hace la comparación de la economía respecto de Sudamérica en Argentina, diciendo cuánto se demoran en comprarse un iPhone. ¿Sí? Espero que en YouTube no nos bajen por hacer publicidad. ¿Sí? Y dice, en Chile se demoran 2 meses, en Uruguay se demora 1 mes, en Brasil se demoran 2 meses, en Argentina se demoran 3 años, por decirles algo. ¿Sí? Un par de zapatillas. O sea, la economía está determinada en cuánto te demoras tú en obtener algo. Y eso provoca ansiedad porque no lo tienes. Pero tu meta para trabajar, ¿cuál es? Obtenerlo. Y ese es el indicador económico que mide cómo está la economía, ¿me explico? No es si la gente tiene hambre o no tiene hambre. Si la gente tiene necesidad o no tiene necesidad. Si la gente está contenta o no está contenta. Es cuánto te demoras en conseguir esto. Jesús dice, no te afanes por todas estas cosas. Porque dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Incluso de un teléfono? Sí, incluso de un teléfono. No, porque ¿cómo le voy a pedir a Dios un teléfono? Sí, y puede pedírselo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Y un trabajo también. Y una casa también. Y esos zapatos que vi ahí en el mostrador también. Y ese nuevo televisor que me cautivó ahí, ¿sí? 150 pulgadas, 8K. También. Pero el 33 dice algo, dice, pero más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ah, no, pues esa parte no me gustó. Yo simplemente me gustó la promesa. Y a veces uno lee la Biblia en ese enfoque, ¿me explico? Me gustó la promesa, pidan todo y Dios se lo va a dar. Esa es una mentalidad consumista. Busque primero el reino de Dios, es una mentalidad de discípulo. Y ese es nuestro trabajo hoy. Nuestro mayor problema es salir del paganismo secular que todo lo inunda y volver a tomar el cristianismo como forma de vida, como centro de la vida, que lo inunda todo. El propio apóstol Pablo dice, tomando la frase, todo me es lícito, sí, pero no todo me conviene. Y yo he tenido un momento en mi vida que digo, Señor, yo pedí esto, ¿para qué? ¿Para qué? ¿O esto era todo? Ya lo conseguí, lo tuve. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Por eso agradezco tantos testimonios que recibo de muchos de ustedes que me retroalimentan diciendo, la Biblia tiene razón, en esto anda la gente. Y gana 100 millones y no está feliz. Ese ha sido el testimonio que más me ha impactado últimamente. ¿Sí? Y no es feliz. ¿Cómo? No era por ahí el camino entonces. ¿Cuál es el camino? Busquen primero el reino de Dios. Y el reino de Dios es poder, el reino de Dios es vida, el reino de Dios es sanidad, es libertad. Es un encuentro con Cristo personal. Y todo lo demás Dios se los va a dar. Todo lo demás Dios se los va a dar. Hace muchos años atrás, les conté, pasamos de una situación muy extrema. Estábamos realmente complicados. Yo me angustiaba cada vez que venía el Día del Padre, el Día de la Madre, o que venía más gente. Me acuerdo, hubo alguien que me dijo, Andrés, ¿sabes qué? No invito a nadie más a venir aquí a la sede, porque no hay espacio.
Lo encontré una actitud horrenda. Yo decía, pero ¿cómo te está privando a la gente que conozca de Cristo porque no hay espacio donde sentarse? ¿Y qué pasó con el que lo subieron por arriba del techo? Pero por otro lado digo, Señor, como Él, ¿cuántos piensan así? Y pasamos a un lugar como este, que era 3 veces el presupuesto que pagábamos. 3 veces. ¿Sí? Y aquí vamos a cumplir 12 años. 12 años. Y nos pidieron este lugar. Y esperan que en octubre lo entreguemos. Y entonces yo estoy y digo, Señor, si lo hiciste esa vez, vuelve a hacerlo. Pero Aslan le dijo a la niña, nunca se repite un milagro 2 veces. De la misma manera. De la misma manera. Entonces yo estoy pendiente y les pongo a ustedes también esta carga. Señor, ¿qué quieres hacer con nosotros? Porque aquí estamos cómodos, ¿o no? ¿Sí? A lo mejor te dirían, me gustaría mejorar en el cafecito un poquitito. Pero aquí lo prioritario es el reino de Dios y su justicia. Yo estoy pendiente de eso, Señor. ¿Qué quieres con nosotros? ¿Qué quieres con nosotros? No sé si el día de mañana nos van a prohibir reunirnos. No lo sé. No puedo decir que no. Pero sí lo que tengo certeza es que si no tenemos una mentalidad del reino, si no tenemos una mentalidad de discípulos, nos vamos a diluir más rápidamente de lo que pensamos, porque el consumismo no para. Eso es lo tremendo. Eso es lo tremendo. Que el consumismo no para. ¿Sí? Y no es culpa del consumismo. Es culpa del que lo provee.